Doctor Carlos Alberto Baena, muy buenos días. Hola, doctor Londoño, qué gusto saludarlo, a usted y a todos los oyentes. Pues un placer para nosotros, señor viceministro. Se está discutiendo ahora el tema del salario mínimo. La señora ministra dio unas declaraciones donde decía que ella no se dejaba guiar por las cifras, por las frías cifras, sino que la guiaba su corazón y que su corazón le decía que el aumento del salario mínimo debía estar por encima de lo que muchos estaban presupuestando. Esa es la posición final definitiva del ministerio a su cargo, doctor Baena. Doctor Londoño, sí, sí, la ministra estaba muy preocupada también por una cifra que entregó el DANE en estos días, que cerca de 8 millones de colombianos ganan un salario mínimo, ¿no? De los 22 millones ocupados. Entonces, pues la pregunta que se hacía la ministra es con esa cifra, 8 millones de colombianos con un salario mínimo, eso pues realmente es algo muy preocupante. Entonces, por ese motivo la ministra pues ya ha venido poniendo mucho corazón, mucha sensibilidad social al tema y también ha invitado a los gremios y ha invitado a las centrales obreras a que podamos llegar a una concertación. Y ese es el ánimo y el propósito con el que se está llevando a cabo toda la negociación del salario mínimo para todos los colombianos. Pero más grave que esa cifra que usted menciona, doctor Baena, está la cifra de los colombianos que ganan por debajo de un salario mínimo. Es una cifra asombrosamente alta. Entonces uno se pregunta, cuando esa situación existe, la solución es subir un salario mínimo que finalmente no cubre a millones de trabajadores colombianos. Sí, eso es verdad, eso es completamente cierto y yo creo que vamos a tener que abrir un gran debate aquí en el país sobre ese tema, porque realmente si uno se pone a analizar cuántas personas se ganan el salario mínimo en Colombia, digamos, la persona que está vinculada como dependiente, que tiene un contrato de trabajo, diríamos que pues todavía no tenemos un dato exacto, pero podríamos estar pensando en un universo de 2 millones de personas, 2.200.000 personas. Y la verdad es que la inmensa mayoría de colombianos, como usted bien lo dice, doctor Londoño, están ganando un salario por debajo del salario mínimo. Y eso se llama un salario medio. Entonces, pues, ¿qué decir del campo, por ejemplo? Tantas personas que ganan muchísimo menos. Hay mucha informalidad en el país. Entonces, ahí habría que discutir qué vamos a hacer de cara a esa realidad, porque hay mucha informalidad en Colombia y uno habla del salario mínimo, pero a la hora de la verdad, la mayoría de los colombianos están por fuera de ese rango. Entonces, son muy pocos los que realmente entran a disfrutar de ese aumento, porque la gran mayoría están por debajo de ese salario que se va a fijar. Claro, entonces uno se pregunta, ¿para qué tantos esfuerzos para fijar un salario mínimo que no tiene poder de arrastre y de convicción para una realidad laboral que es distinta? La realidad laboral es la que decide si hay empleo o no hay empleo en Colombia y si la gente paga o no paga el salario mínimo. Entonces, doctor Baena, uno se pregunta, ¿no será el objetivo primero de una política salarial y de una política laboral conseguir que el salario mínimo cubra efectivamente la inmensa mayoría, si no a todos los trabajadores del país? Yo pienso que sí, doctor Londoño. La ministra ha estado en digamos, la ministra es una persona muy ejecutiva, con mucho liderazgo y muy abierta a analizar los temas y a flexibilizar y a buscar soluciones realistas y pragmáticas. Entonces, yo creo que este tema se va a seguir discutiendo, se va a seguir analizando y
y pues digamos, lo digo a título personal, no como ministerio, pero pienso que temas que se han planteado como buscar fórmulas diferentes para poder regular esta situación y evitar la informalidad. Por ejemplo, el desempleo de los jóvenes. Hay países que tienen salarios diferenciales para los jóvenes, o hay países que tienen salarios diferenciales para la gente que vive en la ciudad y la gente que vive en el campo. En Colombia se llegó a plantear también lo del salario por regiones, pero eso sí es ya más complicado porque generaría migración de un lugar al otro del país, pero hay otras fórmulas que en otros países se han ensayado precisamente para cubrir esas realidades y esos faltantes. Y yo pienso que eventualmente el Ministerio de Trabajo estaría completamente dispuesto a analizar fórmulas que puedan permitirnos regular esa realidad laboral que hoy en día pues tenemos en el país. Doctor Baena, este tema viene muy de la mano del tema de la informalidad en el trabajo y del número de personas que viven en la informalidad. Así se repute que estén empleadas. Hay unas figuras que uno no atina a comprender bien, como por ejemplo aquella del trabajo que tiene, que no tiene un salario remunerativo, sino que es un trabajo sin salario. La gente no recibe salario, pero se reputa que trabaja. ¿Eso cómo es, doctor Baena? Y no son Me cuatro o da, me cinco da, colombianos. sí, me da un ejemplo, doctor Londoño. Eso es lo que quisiera, porque es que no hay. El DANE lo dice, en las formas de informalidad está el salario por cuenta propia y está el salario sin remuneración. Y uno dice, ¿esto qué es? ¿Es un invento del DANE? Eso está tomado de acuerdo con el Ministerio del Trabajo, pero me da la sensación de que el DANE y el Ministerio de Trabajo no se hablan en este tema. No, todos los trabajos, digamos, precisamente pues el Ministerio de Trabajo está para garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores. Y pues obviamente, digamos, hay unos trabajadores que son independientes o por cuenta propia, pero nosotros estamos para garantizarle a todas las personas su seguridad social y sus ingresos, y los inspectores de trabajo están precisamente también para garantizar esos derechos, y ya cuando la gente pues está vinculada sin remuneración o sin protección social, tiene la vía de acudir a la justicia para que le reconozcan la relación laboral y el contrato realidad. Pero desde el Ministerio de Trabajo hay una decisión firme de proteger los derechos de todos los trabajadores en Colombia y que todos los trabajadores en Colombia puedan tener su seguridad social, formalizarlos, ¿no? Esa es la meta del gobierno. Claro. Usted mencionó un tema distinto que es el trabajo por cuenta propia. Eso lo entiende uno. La persona está ocupada en su propio taller, en su propia fabriquita, en su propio negocio y es trabajador. Pero esto es distinto. Es que trabaja pero no recibe remuneración. Y uno de los elementos esenciales, pues yo diría que el elemento fundamental de una relación de trabajo es el pago de una remuneración. Entonces, vale la pena que el Ministerio de Trabajo se ponga de acuerdo con el DANE a ver cómo se maneja ese tema y qué profundidad tiene. ¿No le parece? Pero por supuesto, doctor Londoño, claro que sí, para eso estamos y lo vamos a tener muy en cuenta, doctor Londoño. Bueno, porque, porque es una cifra que no da normalmente el Ministerio de Trabajo, sino que la da el DANE. Cuando se habla de la informalidad, que es horrorosa, porque el 49% del trabajo en Colombia es informal. Y Eso nosotros, es dramático. Sí, doctor Maen. sí, nosotros estamos ahora de lleno en ese tema, digamos, el Ministerio de Trabajo está de lleno en el tema de generación de empleo y está de lleno en el tema de la formalización laboral. Entonces, pues ese es uno de los grandes problemas de la economía colombiana. Y en ese sentido, estamos trabajando
y diseñando estrategias. Una de ellas, por ejemplo, es la que tiene que ver con el campo, que hay un proyecto, que es el proyecto Piso Mínimo de Protección Social, que precisamente lo que busca es que los campesinos que hoy en día no tienen ninguna protección, por ejemplo, en riesgos laborales, puedan tener esa protección, y los que ganan menos de un salario mínimo puedan también ahorrar con los beneficios económicos periódicos, y, y lo mismo, por supuesto, que tengan el cubrimiento en salud. Entonces son fórmulas que se adaptan a realidades, en particular la del campo, es una realidad dramática donde la informalidad, se mencionó ahora el 49%, que es en general consolidado, en el campo asciende 85%. Entonces ese es un tema muy prioritario para el ministerio. O también nuevas formas de empleo como por ejemplo la de las plataformas tecnológicas, como el caso de Rappi, que no tienen todavía una definición clara en el ordenamiento legal, pero que para nosotros lo más importante es poder formalizar a sus trabajadores. Entonces estamos diseñando los mecanismos para que hoy en día un rapitendero que va en su bicicleta o que va en su motocicleta, en caso de sufrir un accidente de tránsito, no tiene ningún tipo de protección. Eso es una gran prioridad para la ministra de Trabajo, la doctora Alicia Arango, y para quienes estamos haciendo equipo con ella. Claro, tiene que serlo, tiene que serlo. Y hay una circunstancia que vale la pena también que los colombianos nos asomemos a ella, y es que los niveles de desempleo son muy altos en las ciudades y son muy altos en ciertas zonas del campo, pero se llega a otros lugares, y los más lejanos y los que uno creería más desprotegidos de una relación laboral estable, y resulta que ya prácticamente no hay empleo. No hay, perdón, no hay desempleo, no hay desempleo. Es que se habla de un 5% de desempleo en esas zonas, que obviamente nos parece son las zonas de influencia cocalera, donde no hay desempleo, porque el 5% es el empleo técnico indispensable para que la dinámica social exista. Eso, eso se ha examinado cuidadosamente, doctor Baena. Sí, el tema del empleo, lo estamos analizando desde una perspectiva regional y departamental. Entonces se va a adelantar todo lo que es la estrategia de las subcomisiones departamentales de concertación, se le va a dar una gran prioridad al tema de empleo y a buscar análisis y soluciones en el tema de empleabilidad de acuerdo a la vocación de cada región. Con esa perspectiva no se va a asumir como un todo, como una estrategia general, sino que se va a mirar las particularidades de cada región, de cada departamento de Colombia. Y obviamente pues ese es un tema que está ahí presente. Doctor Baena, mm, nos vienen diciendo desde hace rato que hay en el país una cantidad muy grande de personas que no tienen relación laboral con el Estado, sino que están unidos al Estado a través de sistemas más o menos caóticos de contratación. Contratación, son contratistas del Estado. Tenemos una cifra de cuántos son los contratistas del Estado que teóricamente terminan su periplo al finalizar este año de 2018, es decir, que a 31 de diciembre son personas que quedan desempleadas, y qué bien que lo estén, porque el Estado no puede estar pagando por unos trabajos que no necesita, pero eso no va a producir un impacto también en los niveles de desempleo en el país. Sí, sería pues varias consideraciones. Una, el próximo año viene la negociación con el sector público. Para febrero se reciben ya la unificación de pliegos para negociar todo lo relacionado con los empleados del Estado. Hemos
empezado a profundizar en el tema de salud. Por ejemplo, recientemente tuvimos un debate en el Congreso en el que analizábamos la situación del Hospital de Santander y allá encontrábamos que había 1.300 personas o contratistas y había 60 funcionarios de planta en el hospital. Los contratistas eran funcionarios de asistenciales, enfermeras, médicos, y frente a ese particular de la salud ya ha habido sentencias, digamos, la ley permite que exista esa posibilidad de los contratistas, pero la Corte Suprema de Justicia ha dicho que en este caso en particular de la salud, para las labores ya misionales o propias de los hospitales, no se puede abusar de esta figura. Entonces, de este debate surgió un compromiso muy interesante que es hacer un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud para empezar a revisar esa situación. Obviamente, pues eso va a tomar su tiempo y obviamente pues tiene sus complejidades, pero se trata de empezar a revisar el régimen laboral de los trabajadores de la salud y poco a poco ir buscando acuerdos de formalización para que los trabajadores de planta que realizan labores asistenciales, enfermería, por ejemplo, puedan entrar a la planta de personal de los hospitales y corregir esa situación. Entonces ahí nos vamos a priorizar lo que tiene que ver con el Estado y vamos a hacer un trabajo conjunto con MinSalud. Y obviamente pues es también ahora con la circular de austeridad que emitió el gobierno, también se va a sentir esta situación porque la circular precisamente dice que solo se puede contratar mediante la figura de contratos de prestación de servicios a las personas que realmente se necesiten y que no se pueden inflar las nóminas de los ministerios o de los departamentos administrativos con contratos o con órdenes de prestación de servicios. Entonces, en ese tema también pues va a haber gente que va a quedar sin la posibilidad de una vinculación de prestación de servicios, pero yo pienso que este tema hay que definitivamente revisarlo. Obviamente pues en el Estado es algo que abunda y que hay que irlo corrigiendo poco a poco, aunque la figura es permitida, no se puede permitir bajo ningún punto de vista el abuso de la misma. Ningún abuso debe ser permitido y este es un abuso particularmente grave, grave para el fisco y grave para la persona que está dependiendo de un contrato que hoy es y mañana no aparece. Bueno, doctor Baena, y ahora sí al grano, como decía el ¿Qué me dermatólogo. tiene? ¿Qué me tiene usted por ahí? No, no, usted sabe, usted sabe. La discusión sobre el salario mínimo, ¿eso en qué va, Sí, doctor Baena? pues mire, doctor Londoño, en este momento conocemos la propuesta que presentó digamos que han presentado dos centrales obreras, la CGT, de un incremento del 10%. Y, y también la que presentó la CUT, que es del 12%. Inicialmente había presentado un estudio del 6% y recientemente manifestaron que 12%. En el día de mañana, los gremios van a presentar su propuesta. Entonces, se espera que esta semana podamos negociar con base en la propuesta que presenten los gremios, más la propuesta que han presentado las dos centrales. Probablemente la CTC también va a presentar su propuesta. Y la ministra, la doctora Alicia Arango, ha anunciado que el gobierno también va a presentar una propuesta. Tenemos esta semana para buscar el consenso, la concertación. Vamos a tratar de concertar de aquí hasta el sábado. Si no logramos ponernos de acuerdo, entonces cada parte manifestará los puntos de desacuerdo y la próxima semana continuaremos con base en esos documentos que cada uno aporte, haciendo la negociación.
y tenemos plazo prácticamente hasta el 29 o 30 de diciembre para llegar a la concertación. El presidente Duque asistió a la comisión de concertación hace aproximadamente 2 meses o un mes y medio. Es la primera vez que un presidente asiste a la comisión de concertación. En la historia del país eso fue muy positivo y él allí manifestó su propósito, el propósito del gobierno y la gran invitación al diálogo social, que es algo que ha caracterizado y que quiere impulsar este gobierno, y los invitó a que llegaran a una concertación, que pudiéramos sacar un salario mínimo concertado. En eso vamos, doctor Londoño. Tenemos digamos, los factores que más influyen para determinar el salario. Son ya los factores que se aportaron a la mesa de negociación, que es el de inflación, que está en 3.27. Tenemos otro que se llama la productividad total, que es de 0.52. El año pasado había sido de menos 0.24 y este año pues lo tenemos en positivo, que es 0.52, la productividad total. Entonces, se parte de esos dos factores, que eso está sumando 3.8 sobre lo que tenemos hoy en día. Y de ahí en adelante comienza la negociación, que es lo que se llama un delta, o lo que se puede incrementar, pero que técnicamente se fundamentan estas dos variables, que precisamente pues lo que buscan es también lograr una estabilidad económica. Es muy importante que en esta negociación pues se tenga en cuenta la integralidad o las medidas que se están proyectando por parte del gobierno. En primer lugar, lo que yo dije, doctor Londoño, al principio, que es la concertación, y en segundo lugar, pues las medidas que el gobierno viene tomando, que es lo que se está proyectando para las empresas, por ejemplo, en cuanto a lo de la tarifa nominal de utilidades, que pasen del 38 gradualmente al 30, ¿no? Sería el próximo año en un 33. Eso pues le va a ayudar a las empresas. También hay un tema muy importante que se debe tener en cuenta por parte de los empresarios, y es que se les va a quitar el IVA a la importación de bienes de capital, porque Colombia pues necesita traer, para aumentar la productividad, necesita más máquinas. Las máquinas que tenemos en Colombia pues son máquinas antiguas que necesitamos renovar, y por eso se proyecta quitar el IVA a la importación de estas máquinas o estos bienes de capital para que se estimule la productividad, que es lo que necesitamos en el país. Y el incremento tiene que ver mucho, el incremento del salario mínimo tiene que ver mucho con esa situación de productividad del país. También la eliminación de la renta presuntiva. O sea, todos estos elementos que ayudan a la empresa, y es importante que los empresarios lo tengan en cuenta. Y en cuanto a los trabajadores, pues que no se están tocando las pensiones, no se está aumentando ningún impuesto. Entonces, pues son elementos que también deben ser traídos a la mesa de negociación al momento de empezar a definir el delta, que es el incremento en el salario a partir de los datos del 3.8, de productividad total y inflación. A partir de ahí 3.8, ¿qué tanto más va a subir? Entonces, esa es la discusión en este momento. De la CGT han planteado que es importante tener en cuenta la productividad laboral, que ese es otro indicador también que está planteado en este momento en la mesa, que es de 1.69. Entonces, ese es como el escenario general, doctor Londoño, que tenemos en este momento en la mesa de negociación. Claro. Ese es el panorama. Ahora viene la cuestión complicada, ¿no? Y es que cada uno tira su poco. Los trabajadores querrán más salarios con menos impuestos, porque fue lo prometido por el gobierno. Más salarios, menos impuestos. Vamos a ver eso cómo se traduce en una fórmula que sea aceptable para las centrales obreras, aceptable para el ministerio y aceptable para el sector empresarial del país. Doctor Carlos Alberto Baena, quedamos pendientísimos de cómo le vaya a usted en esa negociación. Si alguien puede negociar hábilmente con los trabajadores, hábilmente no quiere decir sacándoles ventaja, hábilmente quiere decir poniendo todos los elementos que configuran un salario mínimo sobre la mesa
y que deben ser tenidos en cuenta para el bien del país en últimas, ¿no? Sí, sí, Porque doctor Londoño, exactamente. Y también hay que tener en cuenta algo que, por ejemplo, si se fijan unos incrementos muy altos, también va a ser muy difícil luego formalizar las personas. Digamos, eso es importante que la gente también lo tenga en cuenta porque si hoy en día es difícil pagar un salario mínimo, por ejemplo, alguien que tiene un negocio y que necesita unos empleados, por ejemplo, tener 5 empleados, es difícil vincular los 5 empleados con salario mínimo. Si se suben mucho los valores, va a ser más difícil también para una persona poder tener esos empleados con salario mínimo y formalizados. La formalización implica unos gastos adicionales. Entonces nos toca lograr un equilibrio para que también podamos mantener esos empleos y para que podamos tener esos empleados formalizados, los podamos tener con la seguridad social, que eso es lo que se busca. Entonces nos toca, y también pues la promesa del gobierno, que hay que cumplirla. Entonces pues toca llegar a un punto de equilibrio y ojalá podamos lograrlo, de verdad, y ojalá podamos hacerlo vía concertación, que sería un muy buen mensaje para el país. y obviamente una solución que consulte también la presión inflacionaria, porque Sí, qué se saca el trabajador con que teóricamente le suban el sueldo si inmediatamente suben los precios y se come el aumento de sueldo? Pues no se saca nada. Hay que tener un aumento y un aumento suficientemente alto como para garantizar los derechos del trabajador, pero también que consulte la realidad macroeconómica del país y que no se vaya todo en una apariencia. Es que aumentamos el tanto por ciento. La verdad es que no, porque a eso hay que quitarle inmediatamente el impacto inflacionario, el impacto en el índice de precios al consumidor que tiene esa decisión. exactamente. Pues Por nada fácil, ejemplo, nada fácil, nada fácil. Y por nada ejemplo, fácil. hubo aumentos, digamos, desde el 2003 solo se ha concertado 5 veces. O sea que eso no ha sido tarea sencilla. Y ha habido incrementos hasta del 7%, 7,5%, por allá como en el año 2003, 2004, pero era porque la inflación estaba alta y estaba la inflación en 5 o más puntos. Pero hoy en día estamos hablando de una inflación del 3,7. Entonces, ese tema de la inflación es el que hay que tener en cuenta también para que pues la ciudadanía se vaya familiarizando con estos conceptos y que esto tiene una parte muy técnica que es la que nos permita lograr el equilibrio, que realmente la gente salga favorecida y que tenga capacidad adquisitiva de acceso a la canasta familiar y que la economía no se vaya a afectar, que no vaya a ser un engaño, un espejismo, como el doctor Londoño lo ejemplificaba ahora, y que a la vez el salario mínimo refleje pues los niveles de productividad de Colombia, pero Colombia sí necesita mejorar mucho su productividad, necesita mucho avanzar en capital humano, necesita mejorar esos factores, modernizar sus máquinas para que realmente nosotros podamos tener un salario mínimo que refleje una economía productiva, que es lo que realmente nos falta, ser mucho más productivos. Y ahí tenemos que trabajar. Mientras tanto, nos toca lograr un equilibrio y pues qué bueno que la ciudadanía se vaya informando de todo esto para que este tema no sea mirado solo desde una perspectiva política. Claro, que además es una perspectiva equivocada. ¿Por qué se saca el trabajador con que, por ejemplo, le subieron el 10% del salario? ¡Qué maravilla! Y los precios suben el 12% al mes siguiente. Entonces, ¿qué hizo el trabajador? Nada, el peor negocio. El peor negocio. Hay que consultar las presiones inflacionarias, hay que consultar la macroeconomía, hay que consultar la realidad laboral del país, que es una realidad compleja, difícil, como lo decíamos cuando hablábamos del número de trabajadores, el enorme número de trabajadores que están ganando por debajo de un salario mínimo al año, pues o al mes. Doctor Carlos Alberto Baena, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad.
Doctor Londoño, me alegra mucho saludarlo, muchísimas gracias por esta entrevista y de verdad pues que qué bueno porque es importante que cada día los colombianos conozcan más a fondo estos temas y nos ayuden también a entenderlo y a hacer una pedagogía que esto pues va a ser, nos va a permitir acercarnos a una fórmula que nos sirva a todos, un gana-gana. Esperamos que así sea, un gana-gana, porque lo peor es un pierde-pierde, que a veces se produce. Mire usted los aumentos de precios en Venezuela. ¿Para qué eso? ¿Para qué? Es que sube el 50% el salario mínimo y resulta que la inflación fue del 500% o como están diciendo ahora del 1.000.000%. ¿Para qué? Doctor Carlos Alberto Baena, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. A usted, doctor Londoño, mil gracias y un feliz resto de día y lo mismo, un cordial saludo a todos los oyentes. Feliz día para todos.